Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer un vídeo de pintura. Va a ser uno de los vídeos de la serie de pintura del canal. Y lo que vamos a pintar hoy es Age of Sigmar. Y vamos a pintar gobos. Vamos a pintar esos pequeñitos gobos de la caja del Star Collecting. Y hoy me voy a centrar únicamente en los gobos, ¿vale? No voy a pintar los goblins que vienen con ellos, simplemente los gobos para ver cómo sería una forma de pintarlo sencilla, una forma de pintarlo sencilla. Esto no va a ser calidad profesional ni calidad top, sino una forma sencilla de pintarlos para que puedas jugarlos lo antes posible y que queden resultones y bonitos en la mesa. Bueno, pues lo primero que he hecho es colocar los gobos pegados a unos palitos de madera, de tal manera que de esta manera me va a facilitar mucho el poder moverlos y el poder pintar, teniendo en cuenta que son súper redonditos, súper pequeños. Lo primero que vamos a hacer es una capita de imprimación con Surface Primer de Vallejo. En principio le voy a dar con color negro, aunque a mí me gusta darle una capa pues no demasiado fuerte, ya que luego voy a utilizar otros colores para hacer una primera capa base. Pero la verdad es que el color negro es de los dos que tiene Vallejo el que más agarra los colores, y siempre viene bien dar esta capita de imprimación para que los colores agarren perfectamente. Lo que voy a usar son tres colores diferentes. Voy a usar un rojo de Khorne, de Citadel, para la base. Después lo voy a iluminar con un color un poquito más clarito, un magenta. Y por último, pues voy a usar un naranja fosforito para iluminar el gobo. Luego veremos ejemplos con otras tipologías de color. Bueno. A mí me gusta siempre probar un poquito el aerógrafo para ver si he diluido bien la mezcla y a partir de ahí pues empezar a aplicar la capa base. Teniendo en cuenta siempre que la parte inferior de la miniatura, la parte que da cara al suelo, pues va a estar menos iluminada, por lo tanto va a necesitar menos cantidad de color. Incluso me gusta dejar un poquito de tono negro, de un tono apagado. Los rojos de Vallejo no agarran muy bien con el aerógrafo y por eso es por lo que utilizo este rojo de Citadel. Bueno, pues una vez dada la capa base de rojo, vamos a iluminar con el magenta, y aquí intento aplicar siempre desde arriba la pintura, de tal manera que incluso inclino un poquito a 30-45 grados como mucho, pero la idea aquí va a ser simplemente iluminar un poquito la miniatura por arriba. Esta capa va a ser más ancha que la siguiente, que sería la del naranja fosforito, por lo tanto voy a intentar abarcar un poquito más de miniatura. También es importante ver los detalles en los que quiero tener esa fuerza en el color. Bueno, ya por último vamos a iluminar con el naranja, y aquí puede que tenga que dar varias capas diferentes, ya que voy a iluminar en un proceso que es muy diluido, y por lo tanto me da más precisión, pero a la vez va a requerir que le tenga que dar alguna capita más. Bueno, y aquí tenemos otra combinación de tres colores, que sería pues un azul oscuro, un azul medio, un turquesa y un azul clarito para iluminar. Estos tres colores pues se van a utilizar de la misma manera, y de esta manera pues podemos tener gobos de distintos colores. A mí me gusta tener mi idea es tener gobos de distintos colores, aunque si tú quieres hacértelos todos de un mismo color, bueno, pues aquí tendrías una idea de cómo quedarían en azul, y en este caso pues el proceso es prácticamente igual. El azul, al ser un poquito más oscuro, pues ya utilizo más también el azul en la zona inferior de la miniatura, pero básicamente el proceso va a ser el mismo: dar una capa base con el color inicial, iluminar un poquito con el color medio y ya tener una iluminación mucho más
clara y específica en la parte superior con el otro color. Se puede hacer también con dos colores, no es necesario tener tres colores, se puede hacer también con dos colores. En este caso utilizo los verdes y me voy a ir a estos dos, que son los que tengo más claritos. Tengo otros verdes más oscuros, pero no me van a valer, por lo tanto voy a darle con dos colores. En este caso, pues una capa base con este tipo de verde, no sé si llamarlo turquesa, no sé cómo se llamaría, pero bueno, este tipo de verde es como verde esmeralda, yo creo, más bien. Y después simplemente pues iluminar un poquito con el fosforito, con el verde fosforito. En el verde fosforito sí que vas a necesitar varias capas, por lo tanto pues vamos a ir poquito a poquito, con cuidadito, y buscando que tampoco quede toda la miniatura pues verde fosforita. Pero sí es verdad que, aunque al principio parece como que ha quedado muy bien el verde, en cuanto se seca pierde un poco esa tonalidad, y por lo tanto pues yo lo que hago es darle varias capas muy finas del tono, esperar que se seque un poquito, volver a dar otra capa y así ir corrigiendo. Y bueno, pues este es el resultado. Una vez seco, pues ya tenemos los gobos, y ahora pues vamos a darle un poquito de pincel, ¿vale? En este caso, pues básicamente lo que más hay que hacerle a los gobos es pintarle los dientes y pintarle las uñas. Y para eso pues tenemos estos dos colores, tenemos un blanco más hueso y un blanco más clarito. El hueso lo suelo usar más para calaveras y huesos, y el clarito pues lo suelo usar más para dientes. En este caso pues voy a utilizar el clarito, que es este, el Pale Sand, y vamos allá, vamos a ir dándole. Bueno, pues básicamente lo típico en estos casos, un poquito de pintura diluida. Con los blancos tengo un amor-odio en Vallejo, porque a veces me diluyen muy bien y otras me diluyen muy mal. En este caso el Pale Sand me diluye muy bien, por lo tanto tengo que tener cuidado de no pasarme de solución acuosa. Sí es verdad que al principio, aunque parece que estás pintando, luego cuando se seca pues queda muy poco pigmento, entonces es posible que le tengas que dar varias capas. En mi caso pues prácticamente le he tenido que pasar por cada parte de los dientes prácticamente 3 veces. Lo vais a ver ahora, que prácticamente paso pues 3 veces. La miniatura tiene unos dientes bastante grandes, lo que pasa es que son dientes en 3D, por lo tanto tenéis que ir girando la mini, porque parece que el diente ha quedado pintado, pero no. Entonces siempre hay partes que te pueden quedar sin pintar, y por eso es importante ir dándole la vuelta a la mini. El truquito del palito a mí me parece fantástico, porque el palito te permite ir girando la mini sin ningún tipo de problema y te permite ir colocándola en la forma que tú quieres. Hay otras opciones, como por ejemplo estos estantes nuevos que han salido de Citadel, pero a mí no me llegan a convencer, porque al final lo tienes que tener con la base puesta, y yo en este tipo de miniaturas pues prefiero pintar por un lado de la miniatura y luego por otro lado hacer la base, y luego al final pues hacer el ensamblaje. Así que nada, pues eso, ya lo estáis viendo, varias capas de blanco y buscando un poco la tonalidad hasta que se quede. En el tema de los cuernos y tal, siempre me gusta darle en dirección hacia el cuerno en una última capa. O sea, aunque pinte de lado, pero luego la dirección del cuerno, la dirección de la punta, pues me gusta siempre darle en esa dirección para que quede la pintura más hacia esa dirección. Y luego con los cuernos chiquitines pues ocurre lo mismo. Siempre intento pintarlo buscando la dirección de la punta del cuerno. De esa manera pues no te va a quedar nunca la pintura extraña o que se vea raro. Bueno, y luego pues esta miniatura también tiene unas prominentes uñas, como la mayoría de las minis de monstruos de Workshop, tienen una cierta obsesión con las uñas, y no iba a ser menos con estas. Así que nada, pues también tenemos uñas, y como puedes ver pues también son en 3D, por lo tanto tienes que ir girando la mini y viendo que las uñitas te queden bien definidas.
pues parece que aquí ya hemos terminado. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclar un poquito del magenta con un poquito del blanco que teníamos de los dientes y vamos a crear un rosa. Hay colores que me gusta más crearlos a tenerlos, o sea, prefiero crearlos. En este caso, este rosita lo que lo voy a usar es para las encías y la comisura de los labios, que en estas minis nuevas de garrapatos pues viene muy bien definida, y la verdad es que queda muy bien porque le dan ese aspecto 3D y sobre todo le dan ese aspecto cómic y parecen muchísimo más agresivos. Entonces básicamente pues es un rosa pálido lo que estoy utilizando tanto para las encías como para la comisura de los labios. Las encías deberían de ir un poco más oscuras, pero no tiene mucho problema porque después le vamos a aplicar la tinta negra, y entonces ya la tinta negra me va a oscurecer bastante las encías y por lo tanto pues me va a oscurecer este tono rosa, así que sin ningún problema. Vale, vamos ya con el tintado. En este caso utilizo Null Oil, la tinta negra de Citadel, de Workshop, y básicamente lo que voy a hacer es tintar los dientes y tintar la parte de la comisura de los labios, las encías, y también la parte baja de los cuernos, ¿vale? En la parte baja de los cuernos luego me va a quedar ahí como un pequeño salto, pero no os preocupéis porque luego hago una técnica con el otro blanco, con el blanco hueso, en el que voy a echar un blanco hueso muy diluido para que haga bien la transición entre el blanco con la tinta negra y el blanco sin la tinta, y así también oscurecerlo un poco. También aprovecho la tinta negra para ciertas sombras que tienen las patas y ciertas sombras que tiene en la parte de arriba de la cabeza, pues poder definirlas bien. Pero no intento, o sea, lo que no voy a hacer es bañar la mini en tinta, sino aplico simplemente un poquito de tinta en la zona en la que yo quiero dar la sombra, ¿vale? No baño la mini en tinta. Fijaros cómo ahora mismo ya está empezando a coger intensidad la figura y está empezando a coger definición. En el momento en el que las tintas entran en juego, todos los colores empiezan a separarse y a tener sus espacios, y se ve muchísimo más viva la miniatura. Bueno, y ahora sí, pues lo que os decía antes, con el blanco hueso, con el blanco roto, con un poquito de blanco roto muy diluido en este caso. O sea, aquí ya sí que voy a aplicar bastante más agua, quiero que se vea muy diluido, incluso mezclo un poquito con el blanco anterior para atenuar un poquito ese color oscuro del blanco roto. Y así voy a pintar el cuerno, y siempre en la dirección de la punta del cuerno y sin tocar la zona donde le he echado la tinta. De esa manera pues atenúo bastante la transición entre la zona que tiene la tinta y la que no, y al final pues todo adquiere un color blanco muchísimo más fluido, muchísimo más con una transición muchísimo más suave. Lo mismo voy a hacer pues con las uñas, y lo mismo voy a hacer con los cuernecitos. Bueno, y con esto pues la parte del garrapato estaría completada. Vamos ahora a ver un poco cómo hacemos la base. En este caso pues uso una textura de Vallejo que es Thickmod, y me gusta bastante el color porque es un color específico para cuevas, aunque ellos lo llaman más de cemento y urbano. Yo lo asemejo bastante a
las cuevas. Voy a echar una capa generosa sobre la base, de tal manera que pueda trabajar con el pincel sobre ella. Recuerda que es acrílico, por tanto el agua lo vas a manejar bastante bien. Puedo hacerle alguna ondulación o puedo hacerle también algún hueco para que quede con algo más de textura. Y puedo aprovechar también esta textura para ponerle unas piedrecitas encima. A mí me gusta siempre pues que no quede muy plana la base, sino que le podamos añadir, pues en mi caso tengo unas piedrecitas pequeñas, muy pequeñitas, y lo que hago simplemente es echar un poquito encima y después con la punta de atrás de un pincel, pues lo que hago es machacarlas un poquito para que entren y al final pues se queden pegaditas con el otro producto, con el producto de Vallejo, con la base. También voy a añadir un detallito en esta primera, que va a ser una calavera del kit de calaveras de Workshop, y básicamente pues lo que voy a hacer es añadirla directamente sobre la base, ya que esa propia base va a actuar de pegamento. Y nada, pues ahora vamos a dejarlo secar y una vez que esté seco, pues ya voy a empezar a pintarlo. Bueno, pues en este caso ya para pintarlo lo que voy a hacer, lo primero es terminar de pintar del mismo color o de un color muy parecido las piedras. Vamos a intentar pintar las piedras. Y además pues voy a utilizar este mismo color, ya que es un gris y me vale también de capa base, por no liarme tampoco mucho, pues voy a utilizar el mismo gris como capa base para la calavera. Entonces bueno, pues voy a pintar un poquito también la calavera. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es con el blanco roto, con el blanco hueso, pintar la calavera. La calavera normalmente le suelo echar un grifón sepia, que me suele quedar más aspecto de hueso, pero en este caso, como está dentro de una cueva, voy a utilizar el mismo Null Oil, la misma tinta negra, en vez de la tinta marrón clara, para darle coherencia a toda la miniatura y para que toda la miniatura al final pues tenga un color similar. La calavera al final no es un elemento principal de la peana, sino que es un elemento secundario, por lo tanto tampoco me gusta que destaque. Bueno, entonces con Null Oil ahora sí voy a aplicar una generosa capa de Null Oil sobre toda la base y también sobre la calavera. Siempre con la calavera respetando un poco que se vea el tono blanco, ¿vale? Tenemos que aprovechar también, con el mismo tono de gris y la misma tinta, de pintar la parte de la miniatura que va a encajar luego en la base, para que el encaje pues sea perfecto y que no se note dónde realmente va pegada. Por lo tanto, utilizaremos el mismo color para esa parte final de la miniatura. Y ahora sí, ya solo queda cortar el palito y aplicar un poquito de pegamento, no sin antes eliminar el pegamento residual que haya podido quedar del palito. Y por último, pues aplicar la miniatura. Yo primero lo que hago es calzarla, o sea, ver dónde la voy a colocar, y si me gusta, pues entonces ya directamente pues aplico el pegamento. Para que la mini no vuelque, lo que hago es utilizar un acelerador de cianoclirato sobre el plástico de la mini para poderla pegar de manera rápida y que coja consistencia rápida, y así de esa manera pues no tenemos
no tenemos problemas. Y bueno, pues este sería el proceso para pintar la miniatura. Ya por último, pues unos pequeños detalles con la tinta final para darle consistencia a la parte de la base junto con la base de la miniatura junto con la base de la figura. Y con esto ya estaría. Pues espero que os haya gustado y os esperamos en futuros vídeos de pintura. Muchas gracias.